Señores, siguiendo con este sistema provisorio de impartir lecciones, pues vamos a concluir precisamente con un tema que había quedado pendiente para el curso nocturno, que de todas maneras puede servir para el curso diurno, habida cuenta de aquellos que no pudieron asistir en esa oportunidad. Entonces vamos a referirnos hoy a la tacha de testigo, por una parte, con lo cual concluimos el tema de la prueba de testigos y luego la prueba de informes o por informes o de información o por información, como la pueden encontrar catalogada en diversos autores. Entonces, comenzando con la tacha del testigo, tenemos que tratar de definir lo que es la tacha. Y la tacha no es otra cosa que una imputación que se hace al testigo de un hecho determinado que constituye una causal de sospecha de falsedad o una causal por inhabilidad. Ustedes recuerdan, cuando nosotros nos referimos a las inhabilidades de los testigos, señalábamos que en el procedimiento ordinario, aquellos regidos por el Código de Procedimiento Civil, encontrábamos que precisamente existían una gran cantidad de inhabilidades que eran prácticamente las mismas que existían en la época de los romanos. Entonces, pero esto en Venezuela la tendencia es a diluirlas un poco y señalábamos que en el procedimiento laboral solamente se habían tipificado, señalado las inhabilidades absolutas de los testigos. No obstante que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Social se le han venido aplicando pues las inhabilidades relativas a algunos testigos. Y luego en los procedimientos del OMNA, donde no existen las causas de inhabilidad, entonces cualquier persona puede ser testigo, pero se le puede hacer la imputación precisamente para que el juez sea más cuidadoso en el momento de examinar la declaración del testigo. En Venezuela, las causas de tacha pues son las inhabilidades a las que nos hemos hecho referencia y que ustedes conocen, y luego la falsedad, que si bien no está prevista en el Código de Procedimiento Civil ni en ninguna otra ley, sin embargo, pues es la causal pues por excelencia, digamos, para imputar para imputársela a un testigo, precisamente para hacerlo sospechoso de la parcialidad o hacerlo sospechoso de que efectivamente no conoce los hechos. En muchos países, inclusive iberoamericanos, entonces la tacha del testigo es exclusivamente por falsedad. En cambio, en Venezuela, entonces la tacha se propone para que se ventilen las inhabilidades del testigo, entonces de ese testigo que afirmó no tener impedimento para declarar y sin embargo los tiene, o para que se ventile la falsedad de esa deposición, de esa declaración. ¿Por qué se puede ventilar la falsedad del testigo a pesar de que el Código de Procedimiento Civil no lo dispone expresamente? Porque una de las causales de tacha es el soborno, entonces que sería la mayor falsedad. De allí que en Venezuela, entonces podemos afirmar que las causales de tacha del testigo son por las inhabilidades previstas en la ley y por la falsedad. ¿Quién tiene la legitimidad para proponer la tacha del testigo? Entonces, el no promovente, salvo en el caso del soborno, entonces que está previsto en el artículo 500 del Código de Procedimiento Civil, y el que haya promovido un testigo que haya sido sobornado podría eventualmente proponer la tacha por esa causal. ¿Cuál es la oportunidad procesal para proponer la tacha del testigo? Esto está contemplado en el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil y es que se establece un lapso de 5 días hábiles después de la admisión del testigo. Entonces fíjense que aquí puede ser que esto coincida con que ya el testigo haya declarado, es decir, que puede proponerse antes o después de la declaración. Ustedes recordarán que precisamente el juez, una vez que admite el testigo, fija el tercer día siguiente a la hora
que el tribunal considere oportuno para que el testigo rinda su declaración. Entonces, pero si el no promovente tiene 5 días hábiles para poder tacharlo, podría darse el caso de que efectivamente el testigo ya declaró cuando se está proponiendo la tacha. Y realmente lo que persigue la tacha es evitar que el testigo declare cuando se le está imputando precisamente alguna de las inhabilidades o se le está imputando la falsedad. Ahora, nos podemos hacer una pregunta, ¿qué sucedería con el sobornado? Obviamente que cuando una parte promueve un testigo que es sobornado, la parte se va a enterar de que ocurrió el soborno una vez que el testigo preste la declaración y posiblemente ya hayan podido pasar o estar vencido el lapso para proponer la tacha al testigo. Entonces, en teoría, si se propone después de los 5 días, estaríamos hablando de una extemporaneidad. Por eso, cierta doctrina autoral se ha inclinado por señalar que en estos casos, pues, dos soluciones, o que el lapso para el testigo sobornado debe comenzar una vez que el testigo rinda su declaración, una vez que el testigo deponga, o se debe, pues, realizar, pues, la imputación. Entonces, y en este caso se abriría, pues, una articulación probatoria de acuerdo con el 607 a los fines de probar o demostrar el soborno. ¿Cuál es la formalidad para proponer la tacha del testigo? Pues el código no exige ninguna formalidad. Esta se puede proponer bien sea por diligencia o por escrito. Sin embargo, en cualquiera de los casos es necesario indicar exactamente la causal por la cual se está tachando al testigo, es decir, la imputación que se le está haciendo al testigo, a fin de que la parte contraria tenga la oportunidad también, de ser el caso, de desvirtuar, pues, esa inhabilidad o esa imputación que se le está haciendo al testigo. Por ejemplo, podría darse el caso de un caso de homonimia y a un testigo se le está imputando, pues, algo que en realidad no realizó o no cometió o no está en curso en ella por ser una persona homónima, es decir, que tenga su mismo nombre y su mismo apellido. La admisibilidad de la tacha. El Código de Procedimiento Civil nada dice sobre si debe existir un pronunciamiento del tribunal. Realmente yo creo que sí, que debería existir un pronunciamiento del tribunal. ¿Por qué? Porque una persona o una parte puede tachar a un testigo por una causal no prevista en la ley y tampoco por falsedad. Entonces, en consecuencia, sería inadmisible, pues, la causal. Por ejemplo, imagínense que una parte tacha a un testigo por ser extranjero. Entonces, que evidentemente, pues, estaría esa tacha violando la Constitución de la República por una parte y por otro lado que no está prevista tampoco en el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, sería inadmisible. Ahora, si nosotros nos vamos a la práctica habitual, ningún tribunal hace pronunciamiento alguno una vez propuesta la tacha, sino que lo hace, pues, en la sentencia de mérito cuando va a analizar si se comprobó o no la tacha que se le ha imputado al testigo. ¿Cuál es el lapso para probar la tacha? Realmente, de acuerdo con el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil, existe un lapso general que está referido precisamente al lapso de evacuación de pruebas. Es decir, que nosotros pudiéramos señalar que podría existir un lapso que va desde el máximo 29 días, mínimo de 25 días. Esto tomando en consideración si la tacha se propuso el primer día siguiente a que el testigo fue admitido o el último día, el quinto día.
Dependiendo de ello, pues el lapso puede estar entre esos parámetros que les he indicado. De todas maneras, les vuelvo a recordar pues esta doctrina doctoral que se refiere que en el caso de que una persona se entere de que el testigo está incurso en una causal de inhabilidad posteriormente a su declaración, posteriormente al vencimiento de ese lapso para poder tacharlo, entonces señala que se podría eventualmente proponer la tacha, pero en este caso debería usarse el mecanismo del artículo 607 del CPC, esta incidencia de 8 días, esta articulación de 8 días, precisamente para poder demostrar la tacha. Esto se fundamenta precisamente en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, que le indica al juez, y ya lo veremos como regla de valoración de la prueba de testigo, que el juez desechará el testigo que aparezca inhábil, que sea inhábil. Entonces de allí es que se señala pues, que lo importante pues, en un momento determinado es poder demostrar la causal de inhabilidad en caso de que ésta exista. ¿Quién aporta las pruebas de la tacha? Pues simplemente ambas partes pueden probar. Pues evidentemente el que promovió el testigo estará interesado en probar que el testigo no está incurso en la causal, mientras que el que está haciendo la imputación tratará de probar de que efectivamente el testigo sí está incurso en dicha causal. Entonces, me había pasado por alto señalarles que en materia laboral, entonces el lapso para probar la tacha es un lapso muy corto, es un lapso de 3 días después de propuesta la tacha. Es decir, que la parte tiene que ser muy habilidosa, tiene que ser una persona muy ágil precisamente para comprobar la causal de tacha. ¿Qué pruebas se pueden promover para la comprobación de la tacha? Bueno, aquí se le aplica la norma general del 395 del Código de Procedimiento Civil. Existe una libertad absoluta de pruebas para ello. Se pueden valer de cualquier prueba e inclusive de la propia declaración del testigo cuando se le repregunta, precisamente para que el testigo indique si está o no incurso en una de estas causales de inhabilidad al hacerle las preguntas correspondientes sobre ello. Entonces, y es válido que se le pueda preguntar al testigo sobre el particular. La decisión sobre la tacha, entonces, se resuelve en la sentencia de mérito, como señalábamos anteriormente, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, cuando el juez se va a pronunciar sobre la eficacia probatoria del testigo, previamente debe indicar o decidir si el testigo está incurso o no en una causal de inhabilidad, si procede la tacha. En caso de que la declare procedente, pues simplemente no procederá a valorar el testigo. Si la declara improcedente, el juez entonces se pronunciará precisamente sobre la valoración del testigo. ¿Cómo se valora la prueba de testigo? Habíamos señalado, pues que efectivamente, que de acuerdo con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, esa norma es una regla de valoración de la prueba de testigo. Entonces, esto lo señaló la Sala de Casación Civil, retomando pues un antiguo criterio que ellos habían cambiado, en la sentencia 90 del 13 de marzo de 2003. En esta sentencia, la Sala de Casación Civil entonces dice, precisamente tomando el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, que por supuesto hay que concatenarlo con el artículo 507 del mismo código, que es la norma general pues, para la valoración de la mayoría de las pruebas. Entonces la sala dijo lo siguiente, que es obligatorio para el juez, en primer lugar, hacer la concordancia de la prueba testimonial entre sí y con las demás pruebas cuando esa concordancia sea posible. En segundo lugar, el juez deberá desechar la declaración del testigo inhábil, es decir, en la declaración pues precisamente se demostró la inhabilidad, o del que apareciere no haber dicho la verdad.
En tercer lugar, entonces, en el proceso mental que siga el juez al análisis y apreciación de la prueba de testigo, deberá aplicar las reglas de la sana crítica, que es la establecida en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, la Sala de Casación Social, en relación precisamente a la valoración de la prueba de testigo, ellos se apartan de la antigua doctrina de la Sala de Casación Civil, que señalaba entonces antes de que el juez debía transcribir las preguntas y las respuestas que se le habían formulado al testigo y las respuestas que el testigo había dado. Entonces señalaba la Sala de Casación Social que ese criterio no era compartido y decía que considera que al pronunciarse con respecto a la declaración de un testigo, el juez no está obligado a transcribir íntegra ni resumidamente el contenido de las preguntas y respreguntas con su respuesta, pues su deber es indicar las razones por las cuales estima o desestima, según el caso, lo dicho por el testigo. Esto está recogido en la sentencia 302 del 13 de noviembre de 2001 de la Sala de Casación Social. Estas sentencias han sido reiteradas. Entonces de aquí partieron precisamente, y se está aplicando el artículo 508 como una regla de valoración de la prueba de testigo, que inclusive fue una tesis sostenida en su oportunidad por el profesor Arístides Rengel Romper. Bueno, con esto concluye la prueba de testigo con lo que es la tacha y su valoración. De seguidas, entonces vamos a referirnos a la prueba de informes o por informes. Esta está prevista en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil y es la primera vez que aparece en Venezuela en un código adjetivo. Antiguamente esto sí existía en Venezuela, pero era privativa, si se quiere, de la entonces Corte Suprema de Justicia, y estaba regulada pues en la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, entonces donde se facultaba pues a la Corte a solicitar el expediente administrativo, los antecedentes administrativos a la administración pública, y en consecuencia eso no era otra cosa precisamente que la prueba de informe. Entonces es la primera vez que en Venezuela aparece, digamos, para uso de los litigantes en el vigente Código de Procedimiento Civil. Entonces, tal como lo prevé pues, la norma citada, entonces su más remoto antecedente está en el Código de Procedimiento Civil de la provincia de Santa Fe, en Argentina, entonces de 1940, y luego en la ley 14.237 y en el decreto ley 23.398 de 1956, también de Argentina. Entonces, esta norma, pues la toma el Código Italiano de 1940 y la incorpora realmente. Entonces, el sentis melendo, quizás uno de los factotum de esta prueba en Argentina, entonces en su obra El proceso civil, estudio de la reforma procesal argentina, entonces la define de la manera siguiente: la que ha de practicarse para incorporar a los autos por medio de escritos datos que existen registrados en la contabilidad o en archivos de una entidad pública o privada que no se aparte en el juicio, destinados a comprobar afirmaciones relativas a hechos controvertidos y que se aportan a la entidad y cuyos conocimientos o datos no tienen carácter personal. Ya vamos a analizar un poco esta definición, pero creo importante pues traer a colación la definición que sobre esta prueba entonces hace el tratadista colombiano Jairo Parra Quijano en su obra Tratado de la Prueba Judicial. Entonces en que se refiere a la prueba de informes y la define un poco más moderna, porque dice lo siguiente: en sentido estricto, la prueba de informes es aquella que permite incorporar al proceso datos que existen plasmados en libros de contabilidad,
en registros, archivos, mapas, documentos en sentido amplio, computadoras o en cualquier objeto de una entidad pública o privada que no se aparte en el proceso destinados a demostrar hechos que interesen a este y que se aportan por quien representa a la entidad. Fíjense, las definiciones, por supuesto, son bastante parecidas y hay que referirse un poquito a los antecedentes. La idea de esto era fundamentalmente recoger lo que existía en la contabilidad de la empresa. Los juristas argentinos se dieron cuenta de que si efectivamente pues, una empresa que tenía una rotación de personal, el personal pues simplemente se cambiaba de empresa, no se podía ubicar, el personal se jubilaba, el personal fallecía, entonces se perdía pues esa información que existía en la empresa porque no había pues alguna posibilidad razonable para poderla llevar, salvo posiblemente pues a través de una exhibición documental que ustedes ya conocen. Entonces se les ocurrió que efectivamente que el tribunal le oficiara pues, a la persona jurídica para que la persona jurídica enviara una información determinada que por supuesto debía señalar la parte, entonces que la existencia de alguna forma de esa información, porque esto no se trata de una prueba pesquisitoria. Fíjense, como lo indican ambos autores, es una prueba escrita. El juez se la dirige pues, a la persona jurídica, quien tiene que también contestar por escrito e inclusive de acuerdo con la previsión del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, es posible que el ente que conteste envíe copias fotostáticas de respaldo pues, para ello o inclusive pues, documentos. Es decir, con lo cual pues, algunos señalan que es una prueba documental. Realmente la fuente de la prueba de informe es el documento. Entonces, de allí es que Parra Quijano, cuando habla del documento en sentido amplio, esto hay que refrescar un poco, que ya lo señalamos, que los colombianos tienen un concepto de documento mucho más amplio que el que nosotros tenemos. Y efectivamente, se trata de cualquier contenido pues, de un documento. Inclusive se habla hasta de documentos de orden representativo. Cuando se habla, por ejemplo, de las computadoras, hoy en día tenemos pues, que los discos duros, las computadoras son unos archivos realmente. Entonces, son documentos que están archivados. De hecho, de acuerdo pues, con las leyes que regulan el funcionamiento del sistema financiero en Venezuela, tenemos que los bancos están obligados pues, a llevar su libro diario como todo comerciante. Pero este libro diario se lleva informáticamente y cada tanto tiempo pues simplemente se imprime, se empasta, entonces y se tiene pues digamos en físico. Pero vale pues precisamente que mientras el libro esté en las redes informáticas del banco, tiene exactamente el mismo valor y podría ser objeto de una prueba de informe. Recuerden, y esto hay que insistirlo, que los únicos que pueden remitir información son las personas jurídicas. Sin embargo, hay algunos entes que se les ha asimilado pues, a ello. Por ejemplo, como los condominios de los edificios, que la ley les concede de alguna manera una cierta personalidad jurídica porque pueden ser objeto pues, de activos o pasivos en una demanda por medio del administrador del condominio. Y se llevan pues, unos libros, hay una fuente pues, de la cual podrían eventualmente sacar la información que se requiera. Las personas jurídicas pueden ser de derecho público, de derecho privado o entes públicos. Y hay un aspecto que en ambas definiciones se resalta, que la persona jurídica no sea parte en el juicio. Y esto es importante resaltarlo porque de la redacción del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, que puede ser un poco más confusa,
entonces pudiera, inclusive han habido pues algunas decisiones a nivel de instancia que la han interpretado que la propia parte podría enviar la información. ¿En qué sentido? Porque la ley, el artículo 433 dice entonces que tendrán que enviar la información aunque no sean parte en el juicio. Y de ahí es que se ha prestado una confusión. Entonces, inclusive hubo una decisión que después fue anulada por un tribunal de segunda instancia, en el cual pues, el juez de primera instancia había admitido pues, una prueba de informes que la propia parte había promovido para que ella misma informara. Evidentemente, es decir, esto viola el principio, como ustedes bien lo saben, de alteridad y en consecuencia no podría tomarse en consideración. ¿Cuál es la naturaleza de la prueba de informes? Es un medio probatorio autónomo. Entonces, y aquí no hay ninguna duda porque Venezuela, en el Código de Procedimiento Civil, está calificado pues como un medio de prueba. Sin embargo, hay que aclarar que es una prueba sucedánea, sustitutiva o supletoria. ¿En qué sentido? En el sentido de que si existiera una prueba distinta que pudiera arrojar pues, o obtener el resultado que se busca o se persigue, debería utilizarse precisamente para que la parte contraria pudiera controlarla. Porque aquí viene pues, un problema que tiene este medio de prueba, que realmente es la falta de control, inclusive por ambas partes. Cuando se promueve la prueba, el juez la admite porque la considera pertinente, ordena librar el oficio, se envía el oficio requiriendo la información a la persona jurídica. Esta la envía, pues, si se le ha establecido pues, un plazo, dentro del plazo, si no se le ha establecido dentro del lapso probatorio. Entonces, pero la persona jurídica no indica cuándo se va a buscar esa información, quién va verdaderamente a buscar la información, etcétera. Entonces, a veces ni siquiera indican cuáles son las fuentes utilizadas para enviar la información obtenida. Entonces, aquí pudiera pasar de que efectivamente, cuando se reciba la información, se den cuenta de que hay algo que no está bien, es decir, hay algo que está errado. Y esto puede ser por mala fe de la persona jurídica o de a quien se le haya encargado por la persona jurídica recabar la información, o puede ser simplemente por un error, es decir, entonces que no sea doloso, pero simplemente hubo pues un error que se cometió al enviar la información. Vamos a tratar de poner un ejemplo. Imagínense que se le solicita una información a un banco sobre el estado de cuenta o los fondos que tenga una persona depositada en un banco. Entonces, el banco envía una información X donde dice, pues, indica que la persona tiene una cantidad importante de dinero. La persona cuando recibe la información dice, mire, ojalá yo tuviera esa cantidad de dinero, pero nunca lo he tenido. Entonces, lo que debe hacer es impugnar la prueba, diciendo porque la información no se adecua a la realidad. Entonces, en este caso, el tribunal tiene que abrir una articulación probatoria. Dentro de la articulación probatoria debería promoverse bien una exhibición o bien una inspección en los libros, carpetas, archivos donde se haya obtenido la información, precisamente para poder constatarla y cotejarla. Entonces, a ver si es cierta o no la información. Entonces, tendríamos lo siguiente, de que efectivamente la prueba, la parte, digamos que está inconforme con ello, en ese momento es que el mismo tribunal va a cotejar y a poder ubicar bien la información, porque hubo un error por parte de la persona jurídica, independientemente que haya sido pues un error por digamos doloso, o haya sido pues un error simplemente culposo que se haya cometido. Entonces, esto en teoría debió haberse iniciado pues al principio, el tribunal haber ido, haber solicitado pues los libros, haber recabado la información, haber compulsado esa información que se tiene. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que es la práctica realmente y se hace un arqueo en los expedientes, vamos a encontrar que en muchísimos expedientes se utiliza esta prueba. ¿Por qué las partes y el juez están contentos con esto?
porque evidentemente se evitan todo este tema del traslado, de tener que buscar la inversión de tiempo, porque una vez que el libre del oficio se activa, este procedimiento es la persona jurídica la que debe enviar pues, la información y la que se encarga de recabarla. Realmente, si vamos a ser justos, habría que indicar que es muy pocas las impugnaciones que se han hecho de ello y normalmente la información es una información bastante veraz. Es decir, podrían haber omisiones porque, por ejemplo, la persona encargada se equivocó, entonces no buscó todas las carpetas o no se encontraron pues, en un momento determinado, etcétera. Pero en general, pues las informaciones que se solicitan son informaciones que las remiten las personas jurídicas con bastante precisión. Y de allí es que han habido pocas impugnaciones. Pero realmente cuando explicamos pues, el carácter sucedáneo de la prueba de informe es por ese motivo. Yo siempre pongo un ejemplo que quizás no sea el mejor ejemplo de todo, pero sirve para ilustrar cuándo debería funcionar o cuándo debería pues, activarse la prueba de informe. Entonces es el caso pues, de un individuo que registrando pues, en su casa una caja fuerte se encontró que se había olvidado de su existencia un Rolex de oro que le regalaron cuando se jubiló de la empresa. Bueno, entonces el reloj no tenía casi uso, lo llevó pues a un concesionario, pues estos Rolex, le dicen, mira, aquí hay en la mica, si tiene una raya, que esto nosotros lo podemos solucionar y arreglar, el costo es tanto, y esto aproximadamente tarda unos 15 días a 20 días para devolverle el reloj. Bueno, precisamente el señor dice, esto es perfecto, ¿cuánto puede valer? Le dan pues una suma estimada, dice, bueno, esto es una maravilla, con eso me puedo ir a un viaje con mi esposa, etcétera. El resultado es que saliendo de la joyería o este concesionario Rolex, lo atracan, matan al señor pues en el atraco de un disparo y los joyeros, porque tenían toda la información que le habían solicitado, pues el nombre, el número de cédula, la dirección de su casa, números de teléfono, etcétera, logran contactar a la familia, vienen, recogen el cadáver, etcétera. A los días se presenta la familia y le dicen que le entregue el reloj. El joyero se rehúsa y dice que la única manera de poder hacerlo es que le traigan una autorización del CENIAT o del ministro de Finanzas o que simplemente le demuestren que han pagado los impuestos, es decir, que ya tienen la solvencia. La familia no la tiene y comienzan pues un pleito y lo demandan diciendo, mire, entrégueme el reloj es nuestro. Entonces él promueve una cuestión previa diciendo, mire, hay un asunto que debe resolverse previamente, que es precisamente este tema impositivo o me dan la autorización. Entonces solicitan una inspección en el expediente correspondiente a la sucesión de este señor para que se determine pues, el estado en que se encuentra la sucesión. Bueno, el resultado es que si nosotros nos atenemos a la ley orgánica de la Administración Central, el ministro puede autorizarla o puede negar la autorización. Si no contesta, se entiende negada. Entonces, simplemente la información no la suministra. Pero, ¿qué sucede con los casos de sucesiones? Estos son todos expedientes sumarios porque el fisco parte de la presunción de que los contribuyentes, entiéndanse, los herederos, quieren ocultar patrimonio o quieren abultar el pasivo para pagar menos impuestos. Y de allí es que ni siquiera los propios herederos, los declarantes, tienen acceso al expediente porque allí aparece una información que la propia administración pues, ha estado indagando, ha estado pesquisando para determinar pues, cuál es el estado real o era el estado real del patrimonio del causante para el momento del fallecimiento. Bueno, entonces en este estado es cuando procedería la prueba de informes porque no se podría realizar de otra manera. Entonces, por supuesto, hay que promoverlas de manera conjunta, no se puede promover, como ustedes bien saben, de manera subsidiaria, sino que efectivamente ante la imposibilidad de practicar la inspección judicial, entonces funcionaría sucedáneamente la prueba de informes donde el fisco, el CENIAT informaría pues, al tribunal el estatus del expediente, es decir, le diría, mire, no se han liquidado
no se ha emitido la solvencia, no se han pagado los impuestos o cuál es el estado en que se encuentra eventualmente para ellos. Entonces, de ahí pues creo que pueden entender la razón o el motivo por el cual es una prueba sucedánea. De todas maneras, aquí se ha venido utilizando como prueba principal, le digo, con la quiesencia de los litigantes. Realmente uno revisa los expedientes y se da cuenta que no hay objeciones alguna. Y hay algunas sentencias, no muy abundantes, pero sobre todo de los superiores, en los que dicen que esta es una prueba principal y punto. Y realmente pienso que no lo es. Esta prueba, en principio, como características, entonces carecería de eficacia si se pueden traer los datos por otro medio. Les repito que aquí en Venezuela esto ni siquiera se ha controvertido. Entonces se presume la autenticidad de la respuesta y la exactitud del contenido. Entonces, evidentemente, en este caso, quien la impugna es el que debe probar la falsedad. Entonces, procede la prueba de informes únicamente sobre hechos o actos registrados o anotados en registro o archivos de obligatoria cumplimiento para quien lo hace. Es decir, que si una persona, eventualmente una empresa, llevara pues otros libros, en principio esos libros no estarían incluidos si no son obligatorios en la ley. Entonces, a veces pues hay empresas que simplemente tienen libros auxiliares que conforman parte pues de un legajo, un conjunto, y de ahí también han remitido informaciones. Por supuesto, las anotaciones que aparezcan en esos libros deben pertenecer a las personas jurídicas. Si el hecho puede acreditarse con testigos directos o si pudiesen producirse los documentos originales, entonces que se citan o someterlos a una pericia, entonces no es lógico que se valgan de la prueba de informes. Es decir, aquí volvemos a insistir en el carácter sucedáneo de la prueba. La promoción, entonces, es en el lapso probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. Es interesante, entonces, citar una decisión del Juzgado Superior Tercero del Trabajo de Caracas, que fue dictada el 7 de julio del 2000. Entonces, ¿y cuál es la virtud de esta sentencia? Es que explica la manera como debe promoverse la prueba. Entonces, dice la sentencia en su parte pertinente lo siguiente: del escrito de promoción de pruebas, promovió la prueba de informes a tenor de lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil a ser rendidos por la Sociedad de Comercio X. Admitido el medio probatorio y requerida la información correspondiente, observa este sentenciador que cursa al folio tal del expediente comunicación proveniente de la empresa X, mediante el cual informa al despacho lo siguiente: que es cierto que suscribió en fecha 1 de marzo del 98 un contrato de inspección de obra con la sociedad Z, que es cierto que el contrato de inspección celebrado con Z era específicamente para la obra denominada XX, ubicada en tal sitio, y que es cierto que ésta le notificó el día 30 de junio del 99 a la empresa tal que el contrato de inspección de obras quedaba resuelto, tal y como lo establecía la cláusula 15ª del mencionado contrato de inspección de obras. Ahora bien, esta alzada observa que de la forma como fue promovida la prueba de informes, a la cual se anexó un interrogatorio que debía responder el requerido, con lo cual se pretendió traer por esta vía una prueba simple como lo es el interrogatorio de un tercero para que valga como tal sin que se formen autos, violando así el principio de control de la prueba. Lleva a la conclusión del sentenciador que dicha prueba es ilegal, por cuanto el objeto de la prueba de informes, claramente señalado en el artículo 433 del CPC, se refiere a la información que se debe emitir sobre lo que aparezca en los documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en su oficina, y en la forma como ha sido promovida y evacuada la prueba conduce a aceptar una mixturización de los medios tradicionales de prueba, lo cual no está permitido, por cuanto ello viola no solo el derecho a la defensa de la contraparte, sino el principio del control de la prueba.
motivo por el cual se desecha este medio de prueba. Así se resuelve. Es decir, que la prueba tiene que estar promovida no como pesquisatoria, no como un interrogatorio, sino precisamente para verificar la existencia de la información en los libros o archivos o papeles de la persona jurídica. Su promoción, pues, se promueve de acuerdo con el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil en el lapso de promoción de pruebas con estas indicaciones que se señalaron. Evidentemente, en este caso es necesario indicar el objeto de la prueba, hay que apostillarla porque de otra manera pues no sería posible. Entonces, la evacuación, el Código de Procedimiento Civil no lo establece. Entonces, aquí hay dos alternativas. La primera alternativa es que se haga durante todo el lapso de evacuación de prueba. La segunda es que el tribunal fije un lapso para ello y efectivamente dentro de ese lapso tendría que enviarse o remitirse la información. En la norma equivalente, en la LOPTRA, vamos a encontrar que efectivamente sí hay una indicación mandatoria para el juez, mediante la cual el juez debe indicar el lapso en que la persona jurídica, el ente, debe contestar. Entonces, en caso de negativa a responder, entonces el Código de Procedimiento Civil no establece pues ninguna sanción para la persona, pues esto puede derivar una responsabilidad civil, es decir, que pueda tener pues en relación con el promovente de la prueba, que tendría que demandarla de manera separada, o podría haber pues también, de ser el caso, una responsabilidad penal por la negativa de servicios, de prestar servicios a la justicia. Con respecto al control, ya hablamos sobre el particular, realmente, es decir, no existe como tal un control de la prueba, es decir, por lo que señalábamos con anterioridad. Entonces, aquí pudieran eventualmente darse, podemos poner algunos casos, pues si se quiere, ejemplificativo. No es que esto suceda con frecuencia. Entonces, si no hay respuesta oportuna o llega fuera de los lapsos establecidos, entonces, fijados por el juez o por el lapso probatorio. Entonces, aquí ha habido un problema porque hay algunos que señalan que no importa si llegó antes de la sentencia, que efectivamente que debe valer. Particularmente yo creo que esto es irregular. Esto debe llegar dentro de los lapsos establecidos, precisamente bien sea el lapso probatorio o bien sea el lapso impuesto por el juez, a fin de que la parte contraria, de ser el caso, pueda hacer la correspondiente impugnación. Pero se han visto circunstancias como esta, sobre todo en materia laboral y en materia de LOMNA, en que se envía o se requiere una información y resulta que el tribunal no le llega al tribunal la información y no fijan la audiencia de juicio esperando que llegue la información. Esto es absolutamente irregular. Si no llegó la información, pues simplemente el tribunal debería continuar con el procedimiento aparte. Si la respuesta es falsa, evidentemente ya sabemos que se puede impugnar. Si la persona que envió la información no está facultada para poder hacerlo, es decir, la respuesta, la información no tendría validez. Esto tiene que hacerlo pues una persona que represente válidamente pues a la persona jurídica de que se trate. Entonces, también pudieran darse casos de fraude procesal, por ejemplo, que se promueva una prueba de informes a una persona jurídica que esté controlada por una de las partes en el proceso. Es decir, entonces también que la persona jurídica en connivencia con la parte promovente, entonces envíe una información que no aparezca en los archivos o que se tergiversen dolosamente esos datos. Por supuesto, aquí estaríamos hablando, en este caso, una colusión dentro del proceso y recuerden que el juez, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, entonces podría tomar las medidas precisamente para evitar la colusión y el fraude procesal. Entonces, finalmente, la valoración de la prueba, es decir, se debe tener la información como cierta.
realmente, siempre y cuando quien la haya expedido la información sea la persona autorizada por la empresa. Bueno, con esto creo que cerramos la prueba de informe y con esto tenemos vista toda la materia, toda la asignatura. Bueno, de todas maneras, pues continuamos en contacto hasta concluir pues con el tercer parcial, habida cuenta de que este año no habrá final. Gracias por escuchar.